Bienvenidos a Ufópolis. Nuevamente sigo aquí, JL, José Luis. Sé que muchos de vosotros estáis deseando ver a Vicente. Paciencia, paciencia. Ya veréis cómo dentro de poco Vicente vuelve a estar con vosotros. Mientras tanto, me tendréis que soportar un poquito más, pero no mucho. Voy a contaros hoy algo muy peculiar a lo que he tenido acceso. Veréis. Seguramente que muchos de vosotros habéis oído hablar del mito de la Atlántida. Y digo mito porque es lo que la ciencia oficial determina que es la Atlántida, un mito. Ciertas personas, y hago así, y seguramente que Vicente está de acuerdo conmigo, pensamos que la Atlántida no es un mito. La Atlántida fue un continente que existió. Yo tengo mi teoría al respecto. Incluso me he llegado a pronunciar diciendo que desde mi punto de vista la Atlántida es el ojo del Sáhara. En una época remota, aquella zona estaba cubierta por agua. Pero, independientemente de mi propia teoría, sí que os puedo decir que un grupo de 70 científicos, ni más ni menos, entre los que hay profesores, aventureros, periodistas, digamos que se reunieron en la Universidad de Pepperdine en Los Ángeles, en California, y redactaron un documento bastante peculiar. Aquel documento se titulaba Historia de la Edad de Oro. Y en ella habla ni más ni menos que de 30 ruinas descubiertas, entre las que se encuentran pirámides, cúpulas, carreteras pavimentadas, edificios totalmente rectangulares, columnas, canales, artefactos que se han encontrado en el fondo oceánico de las Bahamas. También se han encontrado cerca de las costas de Europa y cerca de las costas de África una serie de elementos que parece que indican que efectivamente bajo las aguas existe o existió un continente perdido. Son muchos los historiadores los cuales hablan de la existencia de esa Atlántida y parece ser que las pruebas se están afinando constantemente y se están aumentando allí por donde usted vaya. Vamos a mostraros en este vídeo una serie de puntos, o los puntos más fuertes, que parecen indicar que debajo de las aguas del océano Atlántico existió la Atlántida. Veréis, una de las primeras pruebas aparecidas fue una pirámide que descubrió el doctor Ray Brown. Este hombre, acompañado de 4 buzos, encontró una serie de caminos y cúpulas cerca de las Bahamas bajo el agua. El doctor Ray Brown también contaba que pudo determinar que existía edificios rectangulares y instrumentos, o lo que él determinó le dio la sensación de que eran instrumentos no identificados, así como incluso alguna estatua sosteniendo una serie de cristales misteriosos. Incluso alguno de esos cristales se hizo con ellos, una especie de esfera como la que podéis ver aquí, en la que su interior aparecía reflejada una peculiar pirámide, una esfera muy conocida. Bien, incluso se hicieron análisis de esta esfera y se llegó a la conclusión de que emitía o emanaba de ella algún tipo de radiación. Vamos a continuar, la segunda prueba. Se han encontrado una serie de ruinas en carreteras, así como edificios que se encuentran en la zona de Bimini, en las Bahamas. Fue en la década de los años 60, las expediciones producidas principalmente por el doctor Marshall Valentine, este tipo que veis aquí. Estas ruinas también fueron encontradas por la zona de Caizal, también en las Bahamas. Unas ruinas similares aparecieron cerca de las costas de Marruecos y fueron fotografiadas. Aquellas ruinas tenían entre 50 y 60 pies, o estaban situadas a 50 o 60 pies, más o menos a unos 30 metros de profundidad, bajo el agua. Como tercer punto os diré que se encontró una enorme pirámide de 11 habitaciones o eso es lo que alegan a una impresionante profundidad en el océano Atlántico, donde también debieron encontrar una impresionante tapa de cristal, según afirmó un periodista, Tony Bennett.
Como punto número 4 os diré que en 1977 una enorme pirámide se encontró en esta zona que dije antes, en Kai Salt. Kai Salt está situado en las Bahamas. Fue fotografiada por la expedición dirigida por el doctor Ari Marshall a unos 150 pies bajo el agua, a unos 50 metros de profundidad. La pirámide que encontró este hombre dice que tenía 650 pies de altura, ni más ni menos. Esos son algo así como unos 210, 208, 207 metros de altura. Una pirámide bajo el mar, cerca de las Bahamas, encontrada por el doctor Ari Marshall. Misteriosamente el agua circundante decía que se encontraba como iluminada. Ellos decían que había como una especie de halo, con una especie de, o lo que determinaron que fue como un gas blanco bajo el agua, del que salían una serie de aperturas en las cuales rodeaba aquella pirámide con un agua verde. En la zona en la que encontraron aquello también había como unas distintas tonalidades marinas. Era como que todo el entorno que descubrieron fuese totalmente anómalo con respecto a lo que ese tipo de aguas deberían tener. Como punto número 5 os diré que se encontró una ciudad hundida a 400 millas de Portugal. 400 millas sería algo así como aproximadamente unos 630 kilómetros, estoy hablando de memoria, de las costas de Portugal. Fue concretamente una expedición soviética hace ya muchos años, allá en los años 70, 80, dirigida por el teniente Boris Asturua. En ella encontraron, y según cuenta Boris, edificios de hormigón y lo que determinaron que era una especie de plástico. Un plástico y de una gran resistencia. Eso es lo que comentaba el teniente Boris. Dijo que los restos que encontraron también sugería que había una especie de sistemas monocarril de transporte. Eso es lo que llegó a sugerir, o se llegó a sugerir. Lamentablemente ha pasado tanto tiempo y se dio tan poco eco a esta noticia que prácticamente lo que nos queda son las leves o breves reseñas de aquella observación. Como punto número 6 os diré que se encontró una acrópolis también de agua, una acrópolis de mármol bajo el agua. Una acrópolis, además, de un tamaño enorme que se levantaba sobre una serie de pilares. Otro investigador fue Henry Schillman, un hombre que encontró y excavó las famosas ruinas de Troya. ¿Os acordáis de Troya? Que todo el mundo pensaba que Troya era un mito. Pues no era tanto mito porque después se encontró, y concretamente por eso el doctor Henry Schillman. Este hombre, entre otras cosas, descubrió una vasija en la que hablaba de un relato con una especie de metal que parece ser que únicamente existía en la mente de Platón. Quiero decir, estamos hablando del famoso tesoro de Príamo, en el que aparecían vasijas hechas con el famoso metal de oricalco. El metal de oricalco. El oricalco aparece en el Critias, concretamente, cuando hace referencia a la Atlántida y habla de un extraño metal con unas propiedades muy concretas. Bastante interesante este dato. Luego hablaremos del oricalco. Veréis, en la ciudad de Alejandría, o cerca de Alejandría, existe una serie de pruebas que parecieron o indicaron que existía una ciudad sumergida. Una ciudad sumergida que también encontraron importantes paralelismos a otra que localizaron en el Triángulo de las Bermudas, y concretamente fueron dos científicos, Paul Wainwright y Pauline Feilding. Estos científicos hablaban de que en aquella ubicación parecía, o en aquella ciudad parecía mostrarse una especie de esfinges. Eso es lo que ellos determinaban. Y que en aquella zona llegaron a encontrar, en la zona de las Bahamas, llegaron a encontrar 4 pirámides de gigantes, aparte de otra serie de estructuras. Podéis imaginar que, de acuerdo a este tipo de informes, parece ser que la existencia en la zona de las Bahamas de una enorme extensión en la cual hubo una gran ciudad, en la que había pirámides y todo tipo de construcciones, son
cada vez más apuntaladas por todo tipo de relatos e incluso leyendas que se están contando. Este tipo de descubrimientos fue, por supuesto, ignorado por la comunidad científica, que ya sabéis que la comunidad científica, todo aquello que no sea la ortodoxia, coge y lo rechaza, dice, venga, esto fuera, esto no nos interesa. Lo que ocurre es que incluso se ha podido determinar que la antigüedad de aquella ciudad llegó a ser aproximadamente de unos 50.000 años, teniendo en cuenta que aquellas aguas tuvieron que estar en la superficie en algún momento dado. Se piensa o se cree que más o menos aquello sucedió hace unos 50.000 años. La pregunta sería, ¿quién era capaz de construir estructuras complejas hace 50.000 años con esas características? Bien, antes os hablé de ese metal extraño del que hablaba Platón, el oricalco o el orichalcum. Es un metal que aparece en bastantes escritos, principalmente en el Critias, que fue escrito en el 360 a.C. por Platón. Bien, según los escritos de Platón, el oricalco era un metal valiosísimo, muy valioso, y decía Platón que solamente era superado en valor por el oro. Pero resulta que recientemente, y digo muy recientemente, se ha encontrado por un equipo de buzos un total de 39 lingotes de ese metal precioso. Es una mezcla de metales raros que se supone o presupone que es el oricalco. Es un naufragio que se produjo aproximadamente hace unos 2.600 años. La pregunta es cómo consiguieron alear toda esa serie de metales hace 2.600 años para producir ese metal tan valioso como era el oricalco. Hay más datos. Como punto número 10 os diré que se encontró una enorme pirámide submarina cerca de las costas de Portugal, y esto ocurrió en 2012. Al parecer se informó sobre una gran pirámide que existía bajo el mar y fue descubierto por el diocesano Silva entre las islas de San Miguel y Terceira, la zona de las Azores en Portugal. Nos damos cuenta que todo este tipo de relatos parece ser que hacen referencia a algo que existió con una antigüedad situada entre los 12.000 años y los 50.000 años. Os podéis imaginar la cantidad de cambios geológicos que han podido ocurrir, desde glaciaciones, subidas y bajadas del mar impresionantes, etc. Lo cierto es que lo que aquello siempre se ha considerado un mito, yo sinceramente creo que de mito nada. Algo hay y algo existe, y desde luego aquella gente, principalmente Platón, cuando hablaba de este tipo de cuestiones, sabía perfectamente que se refería a una serie de historias que obedecían a hechos que acontecieron en el pasado. Él nunca habla de mitos, él nunca habla de leyendas, él solamente se limita a reproducir unas historias que recoge del pasado. Bien, dejémoslo aquí. Lo cierto es que la historia de la Atlántida es muy compleja. Hay muchos libros, mucha documentación, pero desde luego todos nos da a indicar, o todo nos da los indicios suficientes como para poder pensar que efectivamente la Atlántida existió. Y aquí lo dejamos. Desde Ufópolis nos vemos en el siguiente videoprograma y esperemos que con Vicente Fuentes. Hasta pronto. Mientras tanto, me tendréis que soportar un poquito más, pero no mucho. Voy a contaros hoy algo muy peculiar a lo que he tenido acceso. Veréis. Seguramente que muchos de vosotros habéis oído hablar del mito de la Atlántida. Y digo mito porque yo tengo mi teoría al respecto. Incluso me he llegado a pronunciar diciendo que desde mi punto de vista la Atlántida es el ojo del Sáhara. En una época remota, aquella zona estaba cubierta por agua. Pero, independientemente de mi propia teoría, sí que os puedo decir que un grupo de 70 científicos, ni más ni menos, los que hay, pero es lo que la ciencia oficial determina que es la Atlántida, un mito. Ciertas personas, y hago así, y seguramente que Vicente está de acuerdo conmigo, pensamos que la Atlántida no es un mito. La Atlántida fue un continente que existió. Profesores, aventureros, periodistas, digamos que se reunieron en la Universidad de Pepperdine en Los Ángeles, en California, y redactaron un documento bastante peculiar. Aquel documento se titulaba Historia de la Edad de Oro, y en ella habla ni más ni menos que de 30 ruinas. Bienvenidos a Ufópolis. Nuevamente sigo aquí,
JL, José Luis. Sé que muchos de vosotros estáis deseando ver a Vicente. Paciencia, paciencia. Ya veréis cómo dentro de poco Vicente vuelve a estar con vosotros.